Buenas familia, hoy vamos a hacer unas rosquillas de auténtico limón, sin nada de leche ni yogur, solo limón y solo con una cuchara, como las hacía mi abuela. Así que venga, vamos al lío con la receta, que empezamos. Vamos a comenzar lavando muy bien nuestro limón. Yo tengo un limón bien grande, si los tenéis más pequeños podéis utilizar dos. Vamos a lavarlo muy bien, a rallar la piel y a exprimir el jugo. Una vez que ya hemos rallado nuestro limón y hemos exprimido el zumo, vamos con la receta. Para ello, vamos a cascar en un bol 2 huevos. Y lo hago siempre lo primero porque así compruebo que los huevos están en buenas condiciones. Vamos a poner ya la ralladura del limón, que aproximadamente, mira, es como una cucharada sopera, por si tenéis un limón más pequeñito. Vamos a ponerla toda. Y vamos a medir todos nuestros ingredientes con una cuchara. No vamos a necesitar báscula, no necesitamos pesar los ingredientes, como lo hacía mi abuela y seguramente que la tuya. Tomamos el azúcar y vamos a poner por cada huevo 5 cucharadas de azúcar. Como tengo 2 huevos, voy a poner 10, así, de este tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a tomar también el jugo o el zumo del limón y vamos a poner también 10 cucharadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y lo mismo con el aceite de girasol o aceite de oliva suave. 5 cucharadas por huevo. 10 cucharadas, como tengo 2 huevos, vamos a poner 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para 2 huevos vamos a colocar un sobre de levadura química o polvos de hornear tipo Royal. Como yo suelo utilizar estos tarros grandes que llevan 900 gramos, pues ya he pesado aquí el equivalente a un sobre, que son 16 gramos o una cucharada sopera. Y ahora con las manos muy limpias vamos a meter la mano y vamos a ir poniendo harina. Coloco ya un poquito, harina siempre es cantidad la que admita. Ya sabéis que aunque utilicemos siempre el mismo tamaño de huevos, a veces los huevos pesan unos gramos más o menos. Y además las harinas no todas son iguales, a veces admiten un poquito más de líquido o menos. Yo os lo voy a dejar todo apuntadito como siempre y ya sabéis que harina es la que admita, o sea que va a ser un poquito orientativo. Pero bueno, para que os sirva de orientación os lo dejo siempre exacto en los gramos que yo utilizo. Vamos a ir moviendo, no sabéis ya el aroma que desprende esto a limón. Increíble. Están riquísimas. Vamos a ir incorporando harina poquito a poco. Voy a colocar más cerquita. Voy a echarla ya directamente con el bol. Me reservo un poquito y amaso. Bueno, pues yo ya tengo mi masa. Mirad, me ha llevado los 450 gramos de harina que tenía aquí en el bol. Mirad cómo está la masa. Queda muy pegajosa y debe estar así. Fijaros que tengo esta mano completamente limpia y si tomo un pedacito de la masa, ¿veis? Se pega un poquito, pero puedo bolearla muy bien. En este momento ya dejamos nuestra masa. No agreguéis más harina porque esto lo que va a hacer es resecar más la masa. Cuanto más húmeda esté la masa, más tierna nos va a quedar la rosquilla. Así que ahora me retiro esto de las manos. Me las lavo muy bien y ya vamos a cubrir nuestra masa. Con un film, si tenéis una tapadera que ajuste bien. Lo importante es que no entre nada de aire para dejarla descansar mínimo media hora y que la masa no se reseque. Cuando haya pasado la media hora vamos a poner abundante aceite a calentar para que nuestras rosquillas floten. Mientras el aceite se calienta vamos a hacer ya nuestras rosquillas. Mirad, tengo por aquí un poquito de aceite de girasol. Vamos a untarnos bien las manos. Un poquito,
lo suficiente para que no se nos pegue la masa, pero no en exceso para que nos deje formar las rosquillas. Si os ponéis demasiado os va a patinar la masa. Y bien, vamos a tomar una porción. Tenéis diferentes opciones. Podéis hacer una bolita, el agujero en el medio y hacéis vuestra rosquilla. Podéis también hacer un churrito y unir las puntas. ¿Cómo la hago yo? Bien, vamos a tomar nuestra masa. Mira, me voy a poner un poquito más. Cada vez que haga falta os ponéis un pelín. Tomamos la masa, voy a retirar un poquito, así, más o menos, porque luego se va a hinchar en el aceite. Vamos a hacer un rulito y la vamos a aplastar. Vamos a aplastar un poquito más, de esta manera. ¿Veis cómo queda de gordito? Bien, ahora voy a doblar a la mitad, así. Y el extremo lo pongo en el otro extremo, así, aplasto un poquito y cierro. De esta manera mis rosquillas van a quedar dobles, ¿de acuerdo? Y las vamos a colocar por aquí, por la encimera, untando también un poquito con el mismo aceite para que no se nos pegue en la encimera. Las dejamos por aquí y vamos a esperar a que el aceite se caliente para introducirlas. Así, de nuevo, un rulito. De esta manera, al hacer las dobles, van a quedar un poquito más gruesas que si hacéis un palito fino. Esto también, ¿qué va a hacer? Contribuir a que la masa del interior nos quede más tierna durante días. Así, ¿veis? Doblo a la mitad. No hace falta que queden todas iguales, ¿eh? En eso está lo bonito de lo tradicional, que no todo es igual. Lo dejamos así, ¿veis? Y las colocamos. Bueno, pues voy a ir haciendo toda la masa mientras mi aceite se calienta. Vamos a tener el aceite caliente cuando llegue aproximadamente a 160 grados. Como siempre os indico, metéis una brocheta o el palo de una cuchara de madera y cuando empieza a burbujear lo tenemos listo. Siempre podéis probar con un poquito de la masa. Y ya lo que vamos a hacer es colocar nuestras rosquillas con mucho cuidado. No pongáis rosquillas en exceso porque van a abrir y hay que dejar espacio entre ellas. A medida que se vayan dorando por un lado, les iremos dando la vuelta. Y esperaremos que se hagan por el otro. Cuando las tengamos hechas por ambos lados, las vamos a retirar a un plato o a una bandeja con papel absorbente. De esta forma vamos a retirar el exceso de aceite. Así. Y colocamos otra tanda de nuestras rosquillas. Y antes de que se enfríen, pero sin quitar la vista a las que se están haciendo en la sartén, las vamos a pasar por un poquito de azúcar. Ahora sí en caliente para que se pegue el azúcar. Azúcar normal. Podríais ponerle un poquito de canela, pero bueno, yo estas de limón prefiero que lleven solo azúcar, eso ya a vuestro gusto. Y vamos a seguir haciendo nuestras rosquillas hasta que estén todas hechas. Y así de deliciosas te van a quedar estas rosquillas. Guarda la receta porque estoy segura que la vas a repetir muchísimas veces. Vamos a romper una, a partirla, para que veáis el interior. Y bueno, hoy están deliciosas. Mirad qué tiernas. Pero es que mañana van a estar muchísimo más ricas si sois capaces de vencer la tentación y dejarlas un poquito. Yo desde luego no soy capaz, siempre me como una hora y mañana ya pues seguiremos. Espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en la próxima receta fácil y deliciosa como esta. Que aproveche.